Sí, otra vez comparto, perfecto. Ya, entonces lo último que vimos en clases fue un poco del análisis del movimiento eh, de vibración forzada amortiguada, que en este caso la fuerza es un tipo de fuerza específica que sería una fuerza armónica, ¿verdad? Es decir, que se repite cada cierto tiempo o cada periodo con con un determinado patrón. Entonces, hicimos un poquito el análisis de la solución o la respuesta del sistema, que sería el desplazamiento en cualquier plazo, en cualquier tiempo. Habíamos visto que este, perdón, habíamos visto que ya, habíamos visto que este movimiento es, es la suma, ¿verdad? Es la suma del movimiento libre, que sería la solución homogénea. La G por esa razón. Ya, homogénea más la solución particular, que al principio del movimiento la vibración es más fuerte, la respuesta total, porque es la suma entre la homogénea y la particular. Y después de un tiempo t, la solución homogénea desaparece porque es una vibración libre amortiguada. Y la solución total se vuelve parecida o ya igual a la solución particular, que es mientras actúa la fuerza. Ya, lo que también vimos que nos sirve bastante es en el caso de resonancia. Habíamos visto que para resonancia no es que yo tengo eh, una amplitud infinita en el tiempo, sino que es una amplitud hasta un cierto punto, hasta un solo valor máximo. Entonces, ¿cuál es ese valor máximo? Nunca puede alcanzar el 1 sobre 2 xi, ¿sí? Es la curva envolvente. Y en el infinito tal vez de topar con la curva, pero entonces, no. Entonces, habíamos visto que dependiendo del amortiguamiento, si entra en resonancia, va a haber una amplificación de la fuerza. Vimos que en el caso de una estructura normal, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería 2.002 para una estructura sin paredes cuando está en construcción. Esto sería 2 por 0.05, lo que nos dice el código. Y esto sería una estructura con disipación, que sería 0.4. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? El primero da 25. Este da 25. ¿Ya? Este creo que da como 10. Sí. Ya, y este daría 4 para 10, 2, 1.25. 1.25, gracias. Ya, entonces habíamos visto que la respuesta aquí es 25 veces la respuesta como estática, ¿verdad? 25 veces UST. ¿Sí? UST, aquí es 10 veces UST, y aquí solo es el 25% de la respuesta como estática, ¿verdad? Ustedes recuerdan UST es igual a P O sobre K. Y si quiero no verle solo en el punto mayor, lo pongo por el seno de WT. Pero es meramente estático, ¿se ven? Entonces con esto yo puedo ver cuántas veces se va amplificando. Entonces, esa es la importancia, lo menos, de que ya comenzamos a analizar el amortiguamiento ante una fuerza. Y también explicamos, para un poquito conectar lo que ya habíamos visto, que va a ser parte de su deber grupal, que cuando yo saco Fourier, un sismo atenúa ciertas frecuencias, pero amplifica otras o las mantiene. Entonces, o periodos puede ser en frecuencia o periodo. ¿Sí? Y aquí sería la amplitud de Fourier. Ya, entonces, si por mala suerte
Cuando venga el sismo, su estructura coincide con la parte que se amplifica o que se mantiene, va a haber una resonancia, un tipo de resonancia. Y en estructuras normales se puede amplificar hasta 10 veces. Ya habíamos hablado que eso es un poquito de por qué algunos edificios colapsan, aunque fueron bien diseñados, y otros que no fueron tan bien diseñados o fueron de manera informal. Resisten también, a veces es un poquito de suerte cuando viene, depende de los componentes que vienen del sismo, pero también cuando nosotros diseñamos, si diseñamos bien, sí podemos cubrir más o menos esto. Va a haber un daño un poquito mayor, pero cuando se utiliza el ERE bien y se le hace un modelo dúctil, se logra disipar gran cantidad de energía. Sí, ya debe ser un sismo muy fuerte para que colapse. Entonces eso era un poquito conectando. Y recordando lo que vimos la clase anterior, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, aquí está la comparación nomás de cuando tenemos amortiguamiento. ¿Sí? Cuando el amortiguamiento es diferente a cero y cuando el amortiguamiento es igual a cero. ¿Sí? Las amplitudes después de cada periodo crecen infinitamente y aquí en cambio las amplitudes llegan a un máximo que es este envolvente, que es 1 sobre 2 ¿Sí? No puede haber ninguna amplitud más del estado estacionario. Este es otro gráfico de lo que explicamos de un poco cómo va variando bueno, sería la amplitud. Bueno, la amplitud, cómo amplifica en resonancia dependiendo del amortiguamiento. Si ven estructuras con amortiguamiento de 1%, vamos a ver en 5 ciclos, está casi 15 veces amplificando la respuesta estática. Una estructura con 10% de amortiguamiento solo puede amplificar máximo 5 veces el UST. Sí, para 5, cuando se cumplen 5 periodos. Sí, para un tiempo en los cuales se cumplen 5 periodos. Entonces también vemos que a mayor amortiguamiento, más rápido se estabiliza esta respuesta máxima. Si ven aquí ya se estabilizó. Necesito un ciclo, 2 ciclos, 2 ciclos y medio casi para estabilizarse con 10%. En cambio vemos que con 5 necesito, voy a seguir por acá, necesito casi 5, no todavía acá recién se estabiliza. Sí, necesito casi 5 ciclos y medio para estabilizarse la respuesta, es decir, que ya llega a su máximo. Y para uno vemos que después de 9 ciclos todavía no se estabiliza. ¿Por qué? Porque el amortiguamiento es bajo. Entonces es eso. ¿Cómo se puede medir esto de las amplitudes? Fácil. UJ, que sería la amplitud para el ciclo J, y para la amplitud del ciclo inicial. Digamos, esto sería U sub 0, esto sería UJ. ¿Verdad? Y esto es 1 menos E 2pi sobre epsilon t. Sí, que es lo mismo que hemos visto. Solo que cambia un poquito los factores porque ya tengo que incluir la influencia de la fuerza. Bien, aquí también vemos igual lo mismo. Esto es de número de ciclos para que se estabilice la respuesta. Sí, para cuando tengo 1% de amortiguamiento veo que aunque pasen 50 ciclos, todavía no se estabiliza. O recién se está estabilizando. Si tengo 2% de amortiguamiento, como que se estabiliza en los 35 ciclos. Y lo que habíamos para nuestras estructuras normales de 5% de amortiguamiento necesita como 18 ciclos. Y para cuando tengo 20%, ¿se ven? Ya en el quinto ciclo o en el cuarto ciclo ya llegó a su estabilización en la respuesta máxima.
Y es un poquito para que se vea. Entonces vamos a hacer ahora no la deducción porque no nos da el tiempo, pero sí vamos a hacer el análisis de la respuesta que nosotros obtuvimos. Sí, y siempre recordando que beta es la relación entre la frecuencia de la fuerza y la frecuencia natural. ¿Sí? Y esto no era nada más que la representación de la respuesta homogénea y la respuesta particular. Vamos de acá. Eh, este de aquí. ¿Sí ven? En realidad, en realidad esta respuesta, esta sería la respuesta homogénea más particular. Sí, perdón, hace un momento me equivoqué. Esta solo sería la respuesta particular. Sí, es decir, la respuesta debido a la fuerza, que se produce después de un tiempo t grande, donde ya desapareció la respuesta homogénea. Que ya desapareció la componente de vibración libre. Y UH es igual a 0. Sí, porque pasó bastante tiempo y ya desapareció la vibración. La vibración. La vibración libre. Sí, entonces vamos a analizar. Tenemos. Aquí me falta un signo, perdón. Aquí esto es así. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que tenemos. Nosotros vemos que aquí tenemos una parte estática, ¿verdad? Si ven, esta es como la componente estática, que va a estar modulada por cierto valor. ¿Sí? Entonces lo vamos a comenzar a descomponer. Entonces, si nosotros graficamos a esto, y llamamos a esto C, ¿verdad? Que era D, y esto D, que eran las componentes que habíamos visto y sacamos la deducción. Vamos a ponerle acá abajo. Vemos que están separadas de esta forma, ¿sí? Que tienen un desfase con respecto al eje Y de omega t y también tienen un desfase con respecto al coseno de omega rayada t. ¿Sí? Entonces entre las dos forman 90 grados. La suma de estos dos vectores que se va moviendo en el eje, es decir, entre la respuesta particular y la velocidad con respecto a la frecuencia angular, tiene este movimiento. Entonces, el movimiento de las componentes C y D siempre se de esa forma, siempre se van moviendo y aquí van formando 90 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a sacar es G. G sería como la hipotenusa o la resultante. No sería la hipotenusa, no sería la resultante. Entonces, C tenemos que es 1 menos beta cuadrado. ¿Sí? Y acá tengo D, que sería 2 xi beta. ¿Sí? Entonces, y esto sería, vamos a dejarle solo como G, a este valor de aquí y acá. ¿Sí? Y vamos a llamar a este ángulo phi. ¿Sí? Entonces, si yo veo el coseno de este ángulo es al cateto opuesto, perdón, sería el cateto adyacente, que sería D, sobre la hipotenusa, que sería G. Me equivoqué. No, sí está bien. Sería acá, perdón. Sí está al revés. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Sí, aquí me equivoqué, perdón. Sería esto de aquí. 1 menos beta cuadrado. Y aquí es 2 sobre xi beta. Ya. Entonces, el coseno de phi, que sería la relación que hay o el ángulo que existe entre G y la componente D,
donde G sería la máxima respuesta que voy a tener de estas dos componentes, ¿verdad? Es igual a coseno de D sobre G, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente tiene un valor de 2 beta cuadrado. Entonces 1 menos 2, 1 menos beta cuadrado, perdón, sobre G. El seno aquí va a estar en cambio 2 beta. Entonces el seno es de phi, porque este vector es igual al de acá cuando se suma. Si es la sumatoria, estamos sacando G con sumatoria de vectores. El 2 beta sobre G. ¿De acuerdo? Y la tangente sería el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y no es nada más que un poquito de trigonometría. ¿Ya? Y con esto vuelvo a cambiar en cambio los valores, vuelvo a dar estos valores, ¿verdad? En vez de escribir 1 menos beta cuadrado, puedo escribir G coseno de phi. Sí, y en vez de escribir 2 beta, pues puedo escribir G seno de phi. Sí, que es esto mismo. Y esta suma hemos visto que representa como el Pitágoras, ¿verdad? La raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, que sería G. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Es para encontrar la máxima respuesta. O también otra forma de encontrar la respuesta, cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces me queda PO sobre K, que sería como la UST máximo, ¿se acuerdan? Que multiplica este componente que es el modulador. ¿Sí? Tenemos G coseno de phi, que sería como, vamos a ver eso, es como la desfase que hay por el seno de todo esto rayado, perdón, no sé por qué se me ha borrado. Bien, y esto, si ustedes se acuerdan de sus clases de trigonometría, puedo representarle como la resta de dos ángulos. ¿Sí? En este caso, este sería el primer ángulo, omega rayada t, y este sería el segundo ángulo, phi. ¿Sí? Donde phi es como el desfase que existe con la respuesta total o la respuesta, sí, con la respuesta total. Y entonces voy a reemplazar esto de aquí porque puedo sacar esto como factor común y en realidad esto se saldría como factor común acá. Esto se simplifica y me queda PKG que multiplica el coseno de phi por el seno de phi por el seno de omega t menos el seno de phi por el coseno de omega rayada t, acá también rayada. Y aquí ya puedo esto reemplazar con la identidad trigonométrica que conoce. Entonces aquí me puedo reemplazar de esto. Entonces aquí está la solución que nosotros habíamos dicho. Y esta solución es igual a la de acá. Es lo mismo. Las dos deben de dar lo mismo. Solo que en esta es un poco más fácil de representar la fórmula y de analizar. Porque ¿qué me dice? Me dice que la respuesta estática se encuentra modulada por, bueno, sí, vamos a ponerle acá. La respuesta estática en el tiempo, ¿verdad? Porque esto se va a repetir siempre, el patrón sigue igual, ¿verdad? No va a subir más la amplitud, se va a mantener. Está multiplicada por un factor de amplificación dinámica, que sería 1 sobre G, ¿verdad? Que está aquí. ¿Ya? Que también vemos que tengo el ángulo que antes tenía la fuerza y ahora hay un ángulo propio del sistema, ¿verdad? Que es la respuesta particular que me da. Entonces yo puedo tener varios casos donde pueden estar en desfase y esa desfase me va a significar que hay una ganancia enorme, una amplitud enorme en la fuerza estructural o que puede perder. Sí, igual aquí. Acuérdense que beta es igual a omega rayada sobre omega natural, donde omega rayada era la frecuencia de la fuerza y omega natural es la frecuencia del sistema. Entonces llego acá
que es lo mismo que tengo acá. Sí, solo que en lugar de poner PO sobre K, pongo la respuesta estática máxima o inicial. Sería inicial, no máxima, porque máxima puede, ahora es un, sí, sí, es la máxima, de verdad, es la máxima estática, porque es como de esto. Yo tengo esto y tengo K, M, y aquí voy a aplicar una fuerza P, perdón, P. Digamos que esto es 5 seno de 6T, ¿verdad? Esto es K. Acá pongámosle 3 y la masa también 3, no importa. Entonces, si yo quiero sacar la respuesta estática máxima, yo sé que va a ser cuando P sea máximo, ¿verdad? Cuando es P máximo, cuando el seno es igual a 1. Entonces solo me va a quedar el PO, que si se acuerdan esto es PO, esto es WT, sobre K. Entonces esto va a ser lo máximo que puede dar esta fuerza de desplazamiento en este sistema, sin tomar en cuenta la resonancia o cómo participan las frecuencias de la fuerza y de la masa. Sí, y de ahí sí ya viene por un factor RD, que RD sería la amplificación que tiene acá. Si esta amplificación tampoco varía en el tiempo, el RD es un valor constante. Y lo único que me hace variar en el tiempo es esto, que me va modulando en el tiempo para que coja, para que no sea algo así, ¿verdad? Para que no sea solo así, lo que hace RD es variarme de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo. Entonces estamos viendo que la respuesta ya particular, después de un tiempo largo, queda a la respuesta estática inicial o la, respuesta, o la máxima amplitud de la fuerza que pueda ser estática, el factor de amplificación dinámica y una modulación en el tiempo, ¿verdad? Que depende del ángulo de la fuerza, todo este sería el ángulo de la fuerza, y el ángulo de la respuesta total, la respuesta del sistema. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió o no? Disculpe, Inge, el valor de RD, ¿qué significaba? Es la, es la amplificación dinámica, ¿verdad? Usted está sacando USD, que es como una respuesta estática, ¿verdad? Que es solo PO sobre K, donde PO en este caso sería 5 y K sería 3. ¿Ya? Esto es como U estático. De ahí RD es cuánto se va a amplificar. Entonces, esto es 1 sobre 1 menos beta cuadrado sobre 2G más 2. Aquí. Sí, y era lo que habíamos visto. Esto representa esto de acá. ¿Sí? Representa casi esto de aquí. Es decir, ¿cómo va variando esto para llegar a su envolvente? Esta es la ecuación de eso. Esto es 1 sobre la raíz. ¿De cuánto era? Perdón, 1 sobre sin raíz. Se me olvidó. Ya. 1 menos beta cuadrado al cuadrado más 2 beta. Sí, esto es lo que me da esta curva de cómo va creciendo. ¿De acuerdo? Eso representa. Entonces, vamos a Sí, explicar. Creo que aquí nos va a quedar mucho mejor y va a estar hasta más chévere la explicación. No lo he hecho así nunca, pero se me ocurre ahorita para hacerle mejor, un poquito más visual. Entonces, vamos a duplicar esta slide y vamos a tratar de explicarle acá para que sea de una forma más gráfica y siempre lo gráfico es más fácil que una fórmula. Y también eso es, vamos a sacar de la fórmula el comportamiento real. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Entonces, aquí, ¿cuál sería el UST? Habíamos dicho que era PO sobre K.
o el desplazamiento inicial en la frecuencia? ¿Cuál sería? De todas estas ondas. Esta de aquí, ¿verdad? Es la máxima amplitud estática. Esto sería UST. ¿Sí? Ahí está justo en uno, digamos. De ahí voy a ver el RD. El RD es cómo se va amplificando dinámicamente, ¿verdad? Esta curva se produce porque es dinámica. Entonces, ¿cuál es el valor de este RD? RD es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado sobre el cuadrado más 2 xi beta al cuadrado, ¿verdad? Déjenme revisar que esté bien. Sí, ya. Y eso es lo que me dice. Me dice, bueno, vamos a ver cómo va variando con el factor de amplificación dinámica. Entonces, el RD es un valor constante. ¿Cómo le hago cambiar este valor constante para que me dé este tipo de... Porque yo sé que este valor me va a dar un máximo, que está acá. Este sería el RD máximo. Pero ¿cómo se obtiene esta variación? Fácil, se obtiene multiplicando ahora por la variación en el tiempo, que sería con el seno de WT menos phi. Con eso se obtiene de esta forma. Este es el RD y esto, si yo solo colocaría UST por RD, que sería, sería la amplificación del desplazamiento estático máximo, sería ya casi en el infinito, que valdría esto. ¿Sí? Y ahí ya casi se van a aparecer todas las ondas, porque ya pasó un tiempo t tan grande que ya realizó la respuesta. Igual, vamos a ver, ¿cuánto es lo máximo que se puede amplificar esto? Es cuando las dos respuestas llegan a vibración, es decir, cuando beta es igual a 1. Esto sería resonancia. ¿Sí? Que sería igual el caso como habíamos puesto RD máximo. Entonces, RD máximo va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos 1 al cuadrado, eso me da 0, más 2 xi por 1 y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Esto me da 1 sobre, esto se hace 0, y esto me da raíz de 4 xi cuadrado. Y esto es igual a 1 sobre 2 xi. ¿Qué es lo que nos indica aquí? Es la envolvente. Es lo máximo que se puede dar cuando las dos frecuencias entran en resonancia. Entonces, es un poquito la parte más o menos visual. ¿Se entendió ahora mejor? Sí, sí, yo se lo entendí. Ya. ¿Los Y una demás? pregunta, en el factor que multiplica seno por WT menos phi, ese W es la frecuencia De la natural, fuerza. De la o es fuerza. fuerza. Ah, ya, listo. Ya le voy a cambiar las diapositivas. Sí, en esta parte la única donde interviene la frecuencia natural es en el beta. Entonces, con eso llegamos igual a lo que habíamos visto hace un momento. Vamos a ver cómo varía RD en función de beta. ¿Sí? Entonces, es lo que ya analizamos, es lo mismo. Si ven, entonces aquí tengo estructuras con amortiguamiento de 100%, ¿verdad? Tengo del 70%, del 20%, del 10% y del 1%. Entonces vemos que el 100%, como tengo amortiguamiento del 100%, ese es un amortiguamiento, ¿quién se acuerda? ¿A qué era igual xi? A uno. Sí, pero es porque C es igual al C crítico. Entonces quiere decir que tiene que parar alrededor de cuando es una oscilación. Sí,
Perdón, no sé qué pasó. Se salió un rato. Ya, entonces aquí vemos lo mismo. No es nada más de que ver cómo va variando la amplificación dinámica con respecto a la relación de la frecuencia de la fuerza dividido por la frecuencia del sistema, o beta. ¿Sí? Esto es beta. ¿De acuerdo? Analizamos nosotros. Porque cuando yo tengo un sistema sobreamortiguado, en lugar de que exista amplificación, disminuye la respuesta, que es lo que me está indicando aquí. Sí, y perdón, aquí tuve un error. No para algún ciclo, eso pararía algún ciclo si fuera un movimiento libre. Va a quedar siempre una remanente pequeña cuando actúe la fuerza, hasta que actúe la fuerza. Pero en ese caso no nos importa mucho a nosotros porque nunca vamos a tener un sistema con amortiguamiento crítico, porque por una estructura de un edificio es imposible. Nosotros siempre vamos a estar en estos casos, de acá para arriba. Pero la explicación es esto, que cuando es amortiguamiento crítico o se tiene un amortiguamiento muy grande, existe una reducción de las respuestas desde que empieza a funcionar. Sí, pero esto nunca va a llegar a cero porque hay una fuerza actuando. Sí, entonces aunque tenga bastante amortiguamiento, va a haber un poquito de la fuerza que todavía sobrevive, a menos de que la fuerza de amortiguamiento sea tan grande y la fuerza sea tan pequeña, entonces ahí sí desaparecería en algún rato. Vamos a ver qué más hay aquí. Entonces acá abajo es un poco de cómo varía el ángulo de desfase con respecto a beta. Sí, entonces eso también es importante. Vamos a tratar de ver cómo le podemos analizar este gráfico que es grande, pero bueno, no importa. Sí, el ángulo de desfase es la relación que existe también entre la frecuencia, bueno, sí, el ángulo de desfase también tiene que ver mucho entre cómo es la frecuencia del sistema con la frecuencia de la fuerza. Entonces nosotros tenemos que para frecuencias donde déjenme ver si acá les puso aquí se ve el ángulo de desfase. Sí, entonces aquí está el ángulo de desfase. Con esta ecuación sacan el ángulo de desfase. Entonces vamos a ver acá. Entonces el ángulo de desfase es igual a 2 chi beta sobre 1 menos beta cuadrado, si no me equivoco. Sí, igual a eso. Entonces lo que voy a graficar ahora es la variación cuando beta va variando de 0 a 3. O que es lo mismo cuando omega rayado de la fuerza con omega natural va variando de 0 a 3. Sí, y con eso saco cuánto es phi. Ahora tendría que sacar solo el arco tangente de eso. Entonces vemos que cuando hay 1, ¿qué significa cuando beta es igual a 1? Resonancia en G. Exacto. El ángulo de desfase es 90. ¿Sí? El desfase entre los dos es 90. ¿Sí? Acuérdense que phi era esto. Quiere decir que esto va a valer 90. Por eso G se va a alinear con la fuerza. Si ven, si esto vale 90 grados, lo que pasa es que G viene acá a rotar y va a coincidir con C. Y C, si ven, tiene omega T, omega rayada T, que es con cuánto va la respuesta. Entonces, es hasta mejor. ¿De acuerdo? Es lo máximo que puede dar. Pues vemos. Y también vemos que el ángulo de desfase también tiene que ver mucho con el amortiguamiento. Entonces, siempre es recomendable el amortiguamiento para todo. Vemos que para ángulos de desfase menores a 90 y la relación que es menor que 1 de beta, bueno, vemos que la relación de beta, perdón, para menores a 1
da ángulos de desfases menores a 90. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá cuando es menor a 90? Existe una amplificación que corresponde de esta forma. ¿Sí? No es mucho. Vamos a ver, ahora si es que yo tengo relaciones de beta, beta mayor a 1, voy a tener ángulos de desfases mayores a 90. ¿Sí? Entonces aquí tengo 90 y tantos, tengo 100 algo, y siempre va aumentando el ángulo de desfase a medida que tengo menos amortiguamiento. Y es lógico, ¿verdad? El amortiguamiento es lo que me hace como que no traten de entrar en mucha resonancia. ¿Qué más podemos ver de aquí? Ahorita vamos a ver una respuesta muy interesante. Entonces, esto es lo que nosotros sacamos. Esta es la respuesta particular, ¿verdad? Es decir, esta es la respuesta cuando la respuesta total se parece a la respuesta particular, eso quiere decir cuando pasó un tiempo muy grande y la respuesta homogénea se hizo igual a 0. Es decir, desapareció la componente de vibración libre. Era lo que habíamos visto, es la componente estática multiplicado por un factor de amplificación dinámica, y esto es multiplicado por la modulación. Vimos que phi, que es el ángulo de desfase, es 2 veces xi, que multiplica beta y dividido para 1 para beta al cuadrado. Sí, para sacar phi solo hago arco tangente y ya. Y RD, que es esto de aquí, puedo calcularlo de dos formas. Puedo calcularlo con la ecuación y beta, o puedo hacer como nosotros hicimos antes. ¿Verdad? Esto de acá, tengo esto acá. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, este fue UST, y esta es la respuesta máxima. Bueno, que sería acá. Sería de ciclos seguidos. Perdón. De ciclos seguidos. Es decir, bueno, este es USTO y esto es U. Y puedo sacar RD es igual a cuánto vale esta amplificación en esta partecita. Sí, o con la fórmula que nosotros vimos. La que siempre se utiliza es esta. Es lo más común. Ahora voy a volver a la respuesta total. Entonces, esta era la ecuación que nosotros vimos de respuesta total, ¿verdad? Es para un T desde 0 hasta... Desde un T que arranca desde 0. T un poquito mayor que 0, es decir, T mayor, T casi igual a 0. ¿Sí? Es decir, 0.001. Tenemos la respuesta homogénea y la respuesta particular. Ya de la respuesta particular yo hice un análisis donde puedo reemplazar esto. Entonces sigue siendo lo mismo, la respuesta homogénea más la respuesta particular. Sí, y esto es mucho más fácil para derivar. Y con eso puedo obtener la velocidad o la respuesta del sistema en velocidad. Y si derivo esto voy a tener la respuesta del sistema en aceleración, solo que como es tan largo no me entró. Y es fácil, tienen que derivar. ¿Ya? Y esto, ¿para qué me sirve? Porque cuando yo ya quiero encontrar la solución total del sistema para un T pequeño o para el inicio del movimiento, tengo dos incógnitas que todavía no había encontrado, A y B, pero ya tengo dos ecuaciones. Tengo desplazamiento en T y tengo aceleración en el tiempo. Entonces yo puedo aplicar las condiciones de borde o de Didier, que se llama también Dieter, cuando se ve ecuaciones diferenciales, que sería para U igual a 0 más U punto igual a 0. Con eso yo ya puedo resolver estas dos ecuaciones y encontrar A y B y encontrar la respuesta. Entonces vamos a aclarar eso un poquito porque les saben quedar un poco confusos de los semestres anteriores se quedaron. Entonces, esta va a ser un poco de cómo es la respuesta, ¿verdad? Vimos que la respuesta va a ser media rara. Aquí va a estar así, aquí así, y va a reducirse y ya comienza a tomar la forma de una onda. Y de ahí se comienza como a quedar constante. ¿Por qué comienza a ver esto? Y de ahí va disminuyendo o amplificando, puede ser.
¿Por qué? Porque aquí está la homogénea más la particular. Después de un tiempo largo, ya solo queda la particular. ¿Sí? Entonces, para encontrar la respuesta al inicio, tengo que utilizar esta ecuación. Para encontrar ya la respuesta después de un tiempo muy, muy largo, solo puedo utilizar esta. Porque ya desapareció la componente. Entonces, vamos a ver eso. Les puse este gráfico acá. Ya aquí. ¿Sí ven? Digamos, es como esto. Aquí la respuesta U va a ser UH más UP. De aquí para acá ya casi la respuesta es solo U para P. ¿Sí se está entendiendo? ¿Me entendieron o no? ¿Alguien diga algo? Para estar... Sí, Ya, Sí, ¿cómo dijo que se resolvía al plantear ya las dos ecuaciones? ya. Con esta ecuación grande. Entonces tiene que la ecuación grande, ¿verdad? Que tiene la respuesta homogénea en particular. Derivar, le va a quedar esta ecuación de, perdón, esta es la ecuación grande, solo que reemplazamos esta parte grande con lo que hicimos una deducción un poquito más fácil, colocando el ángulo de desfase, y se deriva este U punto. Entonces, para encontrar la respuesta total del sistema cuando está la parte homogénea y la parte total, tengo que aplicar las condiciones de borde, es decir, cuánto vale U sub 0 y cuánto es el valor de U sub 0 y la velocidad inicial del sistema. Sí, con eso ya puedo encontrar cuánto vale UT para cuando es igual a 0 y UT punto cuando es igual a 0. Con eso puedo encontrar A y B y reemplazar acá. Voy a obtener la respuesta total en esta parte donde hay una respuesta homogénea y hay respuesta particular. Sí, y si el tiempo ya es muy, muy grande, yo sé que para un T muy, muy, muy grande ya no me importa A y B, porque la respuesta homogénea se hizo cero. Entonces la respuesta total solo va a ser la respuesta particular. Y eso es igual a USTO por la amplificación dinámica por el seno de WT menos phi. ¿Sí? En cambio acá va a ser U es igual a UH más UP, que sería, ¿qué sería esto de acá? ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. Bien. ¿Alguien más de alguna pregunta? Esto es lo mismo que ya vimos. Y esto es muy interesante. Eh, entonces vamos a ver esta parte. ¿Verdad? Tenemos aquí. Entonces tenemos U es igual a UST para RD sobre el seno de WT menos phi. Sí, que sería la respuesta total cuando ya pasó bastante tiempo y desapareció el aporte de la vibración libre. Perdón. Entonces yo esto puedo derivar. ¿A qué es igual la derivada de esto de aquí? ¿A cuánto es la derivada del seno? Solo deriven esto. Inge sería UST sub 0
Ujú. por RD por coseno de WT menos phi Ujú. por W. Sí. Entonces vamos a hacer esto. Entonces sería W. Solo lo mismo que usted me dijo, solo que vamos a ordenarlo un poquito más. Vamos a ponerle como me dijo. USTO por RD por W por el coseno de WT menos phi. ¿Verdad? Ahora tengo este RD para este phi. ¿Sí? Si yo veo esto en las ecuaciones, voy a ver que tengo W rayada sobre 1 menos W rayada al cuadrado sobre WN al cuadrado, esto viene hasta acá abajo, al cuadrado, ¿verdad? Más, vamos a hacerle de esta forma mejor. Ya, esta sería la respuesta que tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con R? Si yo tengo esto, cuando estoy en resonancia, habíamos dicho que es phi para 2 beta n, ¿verdad? Lo que tenemos acá. ¿Sí? Y si yo derivo otra vez, voy a obtener la amplificación en aceleración, de la forma que nosotros hicimos. ¿Ya? Y me va a dar la respuesta esto de aquí. Entonces, ¿qué veo? Tengo un factor de amplificación de desplazamiento, tengo un factor de amplificación de velocidad que es igual a beta por el factor de amplificación de desplazamiento, y tengo que el factor de amplificación, perdón, dinámica en aceleración es beta cuadrado para RD. ¿Sí? Entonces, existe esta relación. Esto no le ponemos bola ahorita todavía. Entonces, solo nos vamos a quedar con esto. ¿De acuerdo? Donde habíamos visto que si yo tengo acá esto, lo que habíamos sacado hace un momento, y reemplazo en lugar de que sea en lugar de solo aplicar el movimiento, esto sería esto es ¿sí? Es esto de aquí que no nos importa mucho, no nos importa mucho. Esto no es un poquito, es para otra explicación, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo importante es esto, solo analicemos. Sí. Entonces siempre vemos que la respuesta en velocidad y en aceleración no van a coincidir. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga la máxima RD, aquí va a ser R máxima, va a estar multiplicada por beta. Entonces va a ser otro factor de amplificación. Y aquí también, cuando yo tenga R máxima, está multiplicada por beta cuadrado. Entonces también no coincide. ¿Y por qué no coinciden? Esto es otro análisis que si tenemos tiempo vamos a verlo. Pero varía. ¿En cuándo se produce el R máximo? Cuando omega de la fuerza es igual a este valor. ¿Cuándo se produce la máxima respuesta en velocidad? Cuando omega rayada es igual a omega natural. ¿Y cuándo se produce la máxima respuesta de aceleración? Es cuando omega presenta este otro valor. Sí. Y al final entonces nos quedaría de esta forma. Ya, entonces esto no es tan importante. Lo importante es esto de aquí. Si yo grafico, como teníamos hace un momento acá, déjame ver esto en el libro. Ese gráfico es mejor sacarlo de ahí. Entonces vamos a utilizar el gráfico de Chopra.
Chopra es muy buen libro, entonces, igual cualquier tema que quieran analizar un poquito más, pueden leerles en el libro de Chopra. Entonces, déjenme ver acá. Este gráfico no les he puesto, pero quiero explicarles. Semestre. Este sería sismo. Libros. Libro. Ya, ¿dónde está Chopra? Acá. Déjenme bajar. Voy a bajar esto donde está este capítulo. ¿Qué es acá? Sí, entonces hay muchos de los gráficos que tomo de Chopra, otros cojo de otro libro. Creo que Chopra no tenía la explicación vectorial de D y de... Sí, no tiene la explicación vectorial de D y ni de C. Entonces eso creo que saqué de otro libro, no me acuerdo de cuál. Pero tiene diferentes cosas. Entonces aquí es lo que queremos ver un poquito más adelante. Sí, es la respuesta dinámica. De ahí se saca sacamos aquí lo que es derivo. Nada más tengo que derivar, ¿verdad? Ambos lados. Derivo, la derivada de U en el tiempo es la velocidad. Y la derivada de esto en el tiempo va a ser, como dijo su compañero, coseno de omega. Y el omega lo paso acá. Y vuelvo a derivar y saco la aceleración, ¿verdad? U puntos derivada en el tiempo es U2 puntos, que es la aceleración. Y este es ARD. Y con eso saco como habíamos hecho, las relaciones que existen entre el factores de amplificación dinámica para tiempo, para desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, esto es lo que quería hacer, pero se me olvidó el gráfico. Se me ha borrado. Entonces vamos a poner esto aquí y vamos a analizar rayando. Bien, ya les comparto la pantalla para rayar este gráfico. Perfecto. Sí, entonces, si quieren profundizar un poquito más, pueden ir al libro de Chopra, aunque no está en la parte de la explicación vectorial, está en otra parte. Sí pueden ver el PDF, el PowerPoint. Sí, Sí, jefe. Ya. Sí. Hacer ese análisis que por favor revisen en Chopra, ahí está un poquito más los pasos, nosotros a veces no tenemos mucho tiempo. Aquí nos dan en qué relación se presentan las máximas, ¿verdad? El máximo RB, el máximo RA y el máximo RD. Y ya nos saca el gráfico que nos interesa. Es lo mismo que habíamos visto hace un momento. Es ver cuál es la relación que existe entre el omega rayada y el omega natural o el beta, cómo va variando el RD. Sí, pero ahora para aceleración, velocidad de respuesta. ¿Y qué podemos ver? Que nunca coinciden los máximos, ¿sí? De las tres en un mismo periodo o en una relación beta. Para obtener el máximo RD, beta es mayor que 1. Para obtener el máximo RA, en la máxima aceleración se obtiene cuando beta es un poco mayor que 1. ¿Sí? Para obtener RB, la máxima respuesta o la máxima amplificación en velocidad es cuando beta es igual a 1. Y para obtener la máxima amplificación en desplazamiento es cuando beta es un poco menor que 1. ¿Sí? Si ven, acá está la máxima, esta ida del centro,
En cambio, para velocidad está justo en el centro. Y cuando es para aceleración está también un poco movido. Pues esto nos sirve para bastante. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza en nuestra ecuación de movimiento es fuerza inercial, perdón, F, fuerza inercial más fuerza de damping más fuerza elástica es igual a P en el tiempo. Esto es M para UT más esto es C para U punto T más K para UT. Sí, entonces, ¿qué saco de esto en relación? Que nunca voy a tener los máximos valores de fuerza inercial o fuerza de amortiguamiento o fuerza elástica para una relación de n beta. ¿Sí? Entonces yo quiero que lo que mande aquí sea la fuerza de amortiguamiento. Voy a tener que hacer que beta sea igual a 1. ¿Sí? Si quiero que más se utilice fuerza elástica, tengo que tratar que beta sobre beta n sea un poquito mayor que 1. Sí, con eso en cambio esto va a desarrollar la máxima respuesta. O va a presentar más fuerza, porque es lo que se va a amplificar ahí, es el máximo desplazamiento. En cambio, cuando beta es igual a 1, se va a amplificar mayormente el amortiguamiento. Y si es menor que 1, ahí va la fuerza inercial. Entonces, eso también es muy bueno saberlo porque a veces tenemos miedo de que se presenten las máximas en un solo punto, entonces no se presentan en un solo punto todas las fuerzas máximas, en un solo instante. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Sí, genial. Ya. Disculpe, tengo una pregunta. En unas, creo, 2 diapositivas anteriores, donde teníamos la derivada de U punto, ¿Qué? creo que es una anterior, es ahí. Justo en la de U punto al final, no sé si es W coseno, justo como le hicimos la Sí, derivada. sí, perdón, se me fue aquí mal Ay, cuando le escribí. ya, Porque listo, gracias. sí, esto yo lo estaba haciendo. Entonces se me fue aquí mal, aquí es coseno. Y aquí me falta el WT. No sé si está aquí en W. Ahí está bien. Entonces también en los libros, cuando no vean que está omega rayada, les salen ganas de hacer la otra nomenclatura. Nosotros utilizamos así. O los libros saben solo llamarle omega y al omega de la estructura omega rayada. Omega natural, perdón. ¿Ya? Entonces depende del libro. En Chopra está como está en Chopra. En Chopra está como omega normal, sin estar rayada. Pero siempre que vean omega natural es del sistema. Porque omega natural depende de la raíz cuadrada de K sobre R. Sí, aquí saca un poco del diagrama tripartito, donde podemos ver las amplificaciones. Y vemos que no coinciden. Sí, y ahora lo que vamos a ver es esto, que es ancho de banda, que es muy interesante. Aunque sea la teoría y la próxima clase hacemos el ejercicio. Entonces, ¿para qué nos sirve toda esta teoría? Primero, para hacer un análisis ya con una fuerza, sacar varias relaciones y entender qué es la resonancia y qué es la amplificación dinámica. Así que se puede dar que se puede dar en un sismo. ¿Verdad? El sismo no es una fuerza periódica o una fuerza que tenga alguna ley, pero sí tiene frecuencias que predominan, como vimos con el espectro de Fourier. Entonces ahí pueden entrar en resonancia. Perfecto, entonces era lo que vemos aquí. Entonces, ¿para qué también nos sirve esto? Se sabe utilizar un término que es ancho de banda, que se sabe que el ancho que existe en la relación omega para omega n es igual a 2 cuando la amplitud del sistema
es 0, es 1 sobre la raíz de la amplitud máxima en resonancia. Sí, vamos a explicar un poquito más. Esta es la curva, ¿verdad? Esta es como la respuesta que está teniendo un sistema, digamos en desplazamiento. Ya, o en el, veámoslo así, no le metamos el heredero, esto a veces confunde. ¿Ya? Yo voy, cojo y tengo un edificio o una estructura chiquita, ¿verdad? Y aquí le coloco un motor, ¿verdad? Entonces, este motor lo que hace es tener una frecuencia, ¿sí? Y le voy variando la frecuencia, voy de frecuencia de 0, 0.1 hasta 10. Y con eso voy midiendo hasta que me dé los máximos desplazamientos. Y digo, bueno, puede ser vertical, puede ser lateral. El concepto es lo importante. Vamos a hacer como que es lateral. Aquí tienen masas excéntricas que producen un movimiento lateral. Entonces esto se desplaza para cada vez que tiene una frecuencia y yo voy a ver cuál es el máximo. Entonces aquí tengo el U máximo y aquí tengo la frecuencia con la que estoy moviendo el motor. Entonces digo, para una frecuencia de 0 es 0 porque no hay movimiento, es lógico. Para 0.1 voy a tener un desplazamiento máximo, digamos, de 3 milímetros. Le dejé, comencé a analizar, esto se va a mover como habíamos dicho, pero esto es solo con relación a UP. Dejé funcionar el motor bastante hasta que desapareció la componente homogénea, ¿sí? Desapareció la parte homogénea, que era la que le hace que esto se vea así, y de ahí ya comienza a estar solo la particular. Entonces de aquí yo analizo cuál es el máximo desplazamiento. Entonces tengo 3. De ahí cojo con otra frecuencia, hago lo mismo. Prendo el motorcito, espero que se estabilice la respuesta hasta que desaparezca la parte homogénea y viene la particular y mido cuál es el máximo desplazamiento. Y digo, bueno, el máximo desplazamiento que está topando es 4. Sí, de ahí viene 5, digamos que aquí estaba 5, 5 milímetros, y de ahí hay 6 y comienza a bajar. Sí, 6. Y aquí ya comienza otra vez 4 y así. Si yo grafico, puedo graficar solo así, al principio. Voy a decir la frecuencia. Sí, solo la frecuencia, y esto sería 0,1. Vamos a ponerle aquí 0,1, 0,2, 0,3. Y voy colocando los puntos. Entonces va a parecerse a esto. Pero como a veces no me gusta dejarla así con 0,1, 0,2, me gusta todo tenerle un poquito más, como más, se me fue la palabra. Se me fue la palabra, perdón. Bueno, lo que hago es dividir esta frecuencia para la frecuencia natural del sistema. Entonces, cuando esto sea igual a 1, cuando Fn es igual a 1, sé que la frecuencia es igual a la frecuencia natural. La frecuencia de la fuerza es igual a la frecuencia natural. Entonces, esto representa este gráfico. Es decir, cuál fue el desplazamiento, cuál fue la aceleración, cuál fue la velocidad, no importa cuál. Sí, y aquí vamos graficando el máximo desplazamiento que ocurrió en el tiempo de la respuesta particular. Entonces viene y nos viene después de bajada. ¿Ya? Entonces, analizando, ¿qué pasa cuando estoy aquí? ¿Cuándo se presenta la máxima amplificación? ¿Cuándo se presenta la máxima amplificación en relación a beta? Cuando es 1. Exacto, cuando beta es 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos están en resonancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Y si están en resonancia, ¿qué pasa con las frecuencias o los periodos o lo que sea de la respuesta, de la estructura y de la fuerza? Son iguales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Para que beta sea 1,
Phi rayada debe ser igual a phi nt, o el periodo de la fuerza debe ser igual al periodo de la natural, porque es lo mismo. Sabemos que esto es igual a 2pi de la frecuencia de la fuerza, esto es igual a 2pi. Entonces da lo mismo si yo digo periodo de la fuerza, frecuencia, lo que sea. Pero sea eso. Entonces, ¿cómo puedo encontrar ese punto? Fácil. Grafico todos los puntos que obtuve al variar las frecuencias. ¿Qué va a ser esto? Algo así. Por eso esto se hace con unos sensores. Y puedo trazar una línea de tendencias que me va a dar una curva como esta. El máximo punto, no sé qué va a ser cuando RD es máximo. Y esto corresponde cuando beta es igual a 1. Entonces digo, ok, ¿para qué punto se dio con qué frecuencia? Se dio para una frecuencia, digamos, en nuestro caso de 0,3. Entonces, ¿a cuánto es igual la frecuencia natural del sistema? Si se dio para esto el máximo desplazamiento. RD máxima o el máximo desplazamiento de todas las respuestas que estoy graficando. Y beta es igual a 1. ¿Cuánto es la frecuencia natural del sistema? .3. 0,3. Perfecto. Entonces de ahí yo ya conozco cuál es la frecuencia natural del sistema, porque de todos de las máximas respuestas que tengo, el máximo es cuando está en resonancia. Entonces ya puedo sacar un valor real de cuál es el periodo, cuál es la frecuencia del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la representación. Y de ahí viene, si tenemos tiempo, vamos a hacer la deducción. No es necesario la deducción, nos importa más la utilización. Viene el concepto de ancho de banda, que nos dice que cuando yo ya encuentro la amplitud máxima o la amplitud de resonancia y la multiplico para 1 sobre raíz de 2a máximo, existe una dispersión, existe un ancho de 2xi en la frecuencia o en la frecuencia angular o en el periodo o en la frecuencia normal. Sí, pero siempre pasa eso. Entonces yo encuentro aquí la amplitud máxima, multiplico para 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto es 1 sobre raíz de 2? 0,77, 0,71, ¿cuánto es? .7. 0,7, ¿ya? Sí. Y voy a encontrar siempre dos valores, porque la curva sube y baja. Sí, la distancia que existe entre estos dos valores es 2xi. Sí, entonces yo sé que entre... ¿qué sería? ¿Cómo lo puedo sacar? Sí, sería esto sería A, esto sería B. Entonces entre B, porque B es mayor, menos WA. Y le divido para... Bueno, esto es porque ya está aquí, porque normalizado, se llama normalizar esto para dividir para el máximo. Entonces tengo WA para W menos WB menos WA menos WN es igual a 2xi. ¿Sí? Y esto puedo sacar factor común y todo. Pero ¿qué es lo importante? Que yo ya puedo descubrir el amortiguamiento de la estructura real a través de la utilización de un motorcito. Sí, entonces este es otro ensayo que también se utiliza para lo que es evaluación de estructuras existentes o la evaluación de alguna estructura. Y si no se tiene el motor, se lo tiene que hacer, se lo hace hasta con las vibraciones de los carros. Entonces, vamos a ver si es que logro tener esto. Les voy a subir un paper de esto, que son muy interesantes. Voy a ver si es que algún rato puede venir un ingeniero a ayudarnos que es experto en eso.